Hola, ¿qué tal? Los saludo en una cápsula más de tu Universidad UNET México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Estamos trabajando con la materia de Sistema Educativo Nacional. Vamos a comenzar. Estamos trabajando con la semana número 3. Esta es la tercera cápsula de la materia Sistema Educativo Nacional. Y estamos en la unidad número 3. Estamos analizando el sistema educativo actual que hay en México. El objetivo del aprendizaje de la unidad 3 del sistema educativo actual es que al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de analizar críticamente el sistema educativo nacional que se encuentra vigente actualmente a través del marco de la nueva escuela mexicana, evaluando su papel como garante del derecho a la educación y su contribución al desarrollo nacional. Esto implica que el estudiante pueda identificar los fundamentos filosóficos de la nueva escuela mexicana y su relación con el fortalecimiento de la identidad y su conciencia nacional, explicar las dimensiones del derecho a la educación y cómo las políticas actuales buscan ampliar la cobertura y la equidad. También podrá evaluar los principales desafíos del sistema educativo nacional en el siglo XXI, incluyendo la igualdad eh, y la desigualdad en el rezago educativo, el impacto de la brecha digital que se encuentra actualmente por las tecnologías de la información y la comunicación, la inclusión, y también podrá relacionar la estructura del financiamiento educativo con la capacidad del Estado para atender los retos de infraestructura y tecnología. Continuando con el tema, estábamos analizando el punto 3.4 que habla de la desigualdad y el rezago educativo que hay actualmente en nuestro país. Eh, Estábamos platicando sobre los desafíos estructurales que se enfrentan en el sistema educativo nacional en México. Se analizan dos de los mayores problemas del sistema educativo nacional, los cuales limitan el pleno ejercicio y son el derecho a la educación y el desarrollo nacional. Estábamos empezando a ver el tema de la crisis de la permanencia, la crisis económica que se atravesaron en la década de los 80 y los 90, provocó que el abandono escolar aumentara, especialmente en el nivel medio superior, ya que los jóvenes tuvieron que incorporarse al mercado laboral para apoyar a sus familias. Este factor socioeconómico fue un fenómeno que realmente impactó mucho sobre todo en los indicadores en los índices de transición, como estaba platicándoles en el caso anterior, el índice de abandono escolar, que es un indicador negativo en los programas operativos anuales de las instituciones y afectan directamente a la eficiencia terminal. Es decir, se inscriben muchos alumnos, pero son pocos los que logran egresar. Los factores estructurales de la desigualdad en México. La desigualdad en el sistema educativo nacional es multifactorial, se manifiesta en diferentes ejes. Tenemos como factor el socioeconómico, eh, que se manifiesta en la desigualdad, en la correlación directa entre la pobreza del hogar y el logro educativo. Un ejemplo en nuestro país podría ser que la principal causa de deserción en la educación media superior sigue siendo la necesidad de trabajar. Los costos indirectos de la educación, uniformes, transportes, materiales, actúan como barreras para familias de bajos ingresos. Aunado a esto también podemos considerar que la alta tasa de desempleo que hay en el país obliga muchas veces a que jóvenes tengan que dejar los estudios para, para poder, eh, solventar gastos en la casa. También otro factor importante es la salud.
Tenemos altos índices de diabetes en los últimos años, obesidad y sobre todo también la mala salud por el sedentarismo ocasiona que muchas veces los padres, madres, tutores, pues no puedan trabajar por alguna enfermedad y es donde entran los jóvenes a, a lo que es apoyar a las familias mexicanas con dejando la escuela para irse a trabajar. Actualmente, pues se cuenta con la beca Benito Juárez, que realmente es un apoyo por parte del gobierno federal, pero siguen habiendo niveles de deserción estudiantil que se tienen que cubrir y se tienen que, sobre todo, evitar. En el factor geográfico se encuentran las diferencias en las infraestructuras y los recursos dependiendo de la ubicación, urbano contra rural. Eh, Podremos decir que en una escuela de zona indígena dispersa puede carecer, e inclusive hay zonas donde el acceso al internet es sí, muy intermitente, muy fallido, a veces ni siquiera lo hay. La electricidad inestable y también actualmente en el pleno siglo XXI eh, tenemos localidades en la sierra, en Chiapas, en diferentes zonas indígenas donde no se cuenta con el servicio de energía eléctrica en su totalidad y pues tener aulas de palos, láminas, eh, eso limita mucho a la educación. Desafortunadamente siguen habiendo escuelas que ni siquiera están construidas. Mientras tanto, en la zona urbana, el gobierno muchas veces, por ser la metrópolis del país, por ser la capital, han invertido en laboratorios y recursos tecnológicos en diferentes instituciones. El factor de la etnia y la lingüística se manifiesta en que el menor logro educativo y se debe a las tasas altas de analfabetismo en la población indígena. Sigue habiendo esa problemática en la educación, ya que no siempre se imparte eh, la educación en zonas indígenas en la lengua materna, o los docentes no están capacitados en interculturalidad crítica, lo que genera desventajas y baja pertinencia curricular, aunado a que hay comunidades indígenas que aún siguen preservando sus lenguas nativas y no están pensando en cambiarla. Ellos acceden a llevar a sus hijos a la escuela, pero siempre y cuando sea en su lengua materna. La brecha digital, un factor muy importante y que se ha tratado de diferentes formas erradicarlo y se manifiesta en la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información, la comunicación. Anteriormente se hizo evidente que durante la pandemia, de 2020 a 2021, millones de estudiantes en zonas rurales no pudieron seguir el programa Aprende en casa por falta de conectividad o dispositivos, lo que empleó el rezago. ¿Qué quiere decir esto? A que realmente pues no había una infraestructura tecnológica que pudiera soportar la conectividad en tiempo real de más de 20 millones de estudiantes en el país. Aparte de eso también el docente muchas veces no estaba capacitado para poder impartir clases con dispositivos tecnológicos y también los alumnos eh, tenían escasos conocimientos en informática y no contaban con un dispositivo con conectividad. Eso ocasionó rezago y realmente esta pandemia fue algo histórico en el aspecto educacional aquí en México, ya que pues de último momento, aparte que se encarecieron los dispositivos tecnológicos, estaban escasos. Otros países como Singapur, como Malasia, China, Japón, ya están muy
acostumbrados a la educación en línea y a la videollamada y a todo lo que es la asistencia remota, pero sin embargo, México tuvo que aprender de último momento estrategias para la enseñanza vía remota. La nueva escuela mexicana y el combate a la desigualdad. Este es un tema muy crucial y sobre todo en la actualidad, la nueva escuela mexicana busca enfrentarlos, eh, sobre todo que haya una equidad educativa y enfrenta la desigualdad y el rezago a través de enfoques claves. Uno de estos enfoques se podría decir que es el énfasis en inclusión y equidad. Estos son principios rectores explícitos. La nueva escuela mexicana busca que la educación atienda las necesidades específicas y no solo las generales para compensar las desventajas. La educación contextualizada a través del codiseño curricular por parte de la Secretaría de Educación Pública ha permitido que los docentes puedan adaptar los contenidos para que sean pertinentes y útiles a la realidad de su comunidad rural, indígena, urbana. Podemos aquí decir un paréntesis, los programas educativos son universales y son iguales para todos los tipos de comunidades, para todos los tipos de estudiantes, de los tipos de etnia que haya y sobre todo también eh, de clase social. Sin embargo, el docente, la parte fundamental de la nueva escuela mexicana es que él tiene que encontrar las herramientas, las estrategias y sobre todo el tacto para poder moderar que el alumno eh, eh, encuentre el aprendizaje significativo, es decir, que el alumno pueda aprender, aunque tengas 30 alumnos con óptimas condiciones para poder aprender y tienes un alumno con una discapacidad o con algún detalle de aprendizaje, tienes que adaptar tu programación, tienes que adaptar tu didáctica para que ese estudiante también pueda aprender. Se busca que los alumnos encuentren sentido a la escuela, sobre todo también que no la abandonen. Y recordemos también que estamos bajo un sistema humanista que prácticamente pues tenemos que encontrar la solución al problema que el alumno presente, ya sea un problema socioemocional, pues eh, hay que enviarlo al área correspondiente para su tratamiento, pero pues no abandonar al alumno. La ampliación del derecho. Al hacer obligatoria la educación inicial y al reconocer la superior como derecho, se intenta garantizar la trayectoria completa y reducir las oportunidades de abandono en las etapas críticas. De esta manera es que se ha optado por el tipo del codiseño curricular y también por las diferentes modalidades educativas que hay y las diferentes alternativas que se encuentran, como por ejemplo la implementación de los sistemas mixtos o no escolarizados, o también asimismo como la creación de universidades en línea para que el estudiante pues no deje de estudiar mientras está trabajando. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula. Espero que haya sido interesante para ti. Te mando un cordial saludo. Hasta la próxima.